Berrobambán, N. Velar y Diego Pun Editores presentan Trece avisos. Historias para escuchar por la noche. La madera del roble es resistente a la humedad y al paso del tiempo. Con ella se construían barcos que atravesaban el océano y vigas para sostener pisos y techos. También es buena para leña. Por eso un roble seco no tiene ningún sentido. ¿Para qué dejarlo plantado, quejándose cuando lo golpea el viento? Es un esqueleto vegetal, una corteza bajo la que se agazapan espíritus errantes para arañar el cielo con las puntas de las ramas, aguzadas y afiladas como cuchillos. El futuro más estremecedor pasa por un mundo poblado de robles secos. Pero no os alarméis, todavía queda lejos, o no tan cerca. Mientras podemos contemplarlos frescos, fuertes y con raíces que entran en las profundidades de la tierra, bebiendo los secretos que guarda. Los robles pueden vivir más de 500 años. Los seres humanos no, o por lo menos no de la manera en la que nos acostumbramos a vivir, con nuestro cuerpo material. Poco importa qué hagamos, a quién o a qué invoquemos. Soy Paula Carballeira y te doy la bienvenida a 13 avisos, un podcast donde hablamos sobre el miedo, contamos historias e intentamos explicar lo inexplicable para poder dormir por la noche sin temor a las pesadillas. El roble seco. En aquella casa invocaban al diablo. Lo sabía todo el mundo, o por lo menos todas las personas que habitaban en el barrio residencial Los Laureles. Desde que sus antiguos moradores murieron en un incendio accidental, al parecer provocado por unos cirios dispuestos en forma de círculo alrededor de un extraño dibujo en el suelo del desván, nadie se había atrevido a vivir allí. La muerte de aquel matrimonio le resultó sospechosa a la policía, que cerró el caso sin comprender cómo no habían hecho nada por evitar el fuego, por abrir las ventanas, por intentar escapar, y siguió generando desconfianza en la comunidad. A pesar del nombre del barrio, el único árbol que no pertenecía a los setos recortados para marcar los límites entre terrenos era un roble seco, al lado de la casa maldita. Sus ramas retorcidas se estiraban hacia el tejado y en su tronco se dibujaba una cara con la boca abierta en un grito de desesperación. Cuando llegaron los nuevos propietarios, se propagó el rumor de que cortarían por fin el roble, pero no fue así. Al chico le gustaban las sombras que dibujaba la luz de la luna. Los nuevos propietarios eran un famoso escritor y su hijo de 14 años. El escritor acababa de publicar la segunda de las novelas de su anunciada trilogía sobre crímenes satánicos y consideró que aquel sitio respondía a la ambientación ideal para empezar la tercera. Eso no les hizo mucha gracia al resto de propietarios, todos de cierta posición social, es decir, con dinero suficiente como para comprar intimidad, discreción y privacidad, pero pensaron que quizás esa sería una buena manera de sacarle partido a la leyenda que envolvía el lugar. Las dueñas de las viviendas que quedaban fuera de la urbanización, 3 hermanas que pasaban medio año en sus fincas y emigraban en invierno a latitudes más cálidas, eran de las pocas personas que saludaban al escritor y al chico si se los cruzaban por la calle.
Y fueron ellas quienes les advirtieron que si notaban algo extraño en la casa, puertas que se abrían y se cerraban solas, objetos que cambiaban de lugar o que eran lanzados violentamente contra las paredes, lo mejor sería que saliesen y dejasen pasar unos días antes de volver, hasta que el roble torciese sus ramas en dirección al norte. La noche de difuntos, el hijo del escritor se despertó después de oír un fuerte golpe en el desván. Medio incorporado en la cama, volvió a sentir golpes y quejas y crujidos, y la puerta de su habitación se abrió despacio, invitándolo a mirar. Fue claro, y tropezó con su padre en el pasillo. Se rieron como dos niños pequeños. Otro golpe, en el desván, y un sonido de arañazos, como si una rata enorme intentase agujerear el techo de madera. Fuera, una tormenta agitaba el roble seco y hacía que sus ramas batiesen contra la casa. ¿Dónde estará el norte?, se le pasó al chico por la cabeza. ¿El roble estará avisando para que nos vayamos o para que nos quedemos y no hagamos caso de esos sonidos que nos llaman desde el desván?, pensó. Pero su padre ya estaba subiendo las escaleras. La puerta del desván aparentaba estar atrancada. El escritor tenía un gesto divertido en la cara para tranquilizar a su hijo, mientras tiraba del pomo cada vez con más fuerza hasta arrancarlo. En el hueco redondo que dejó el agarrador, vieron una sombra que atravesaba el espacio, y ninguno de los dos podría asegurar que fuese humana. El chico negó con la cabeza mirando a su padre, sin atreverse a hablar. Retrocedió, por mucho que su padre, el famoso escritor de novelas negras, le pidiera calma y pusiera un pie en el desván. Todo fue tan rápido que el chico nunca pudo saber cómo había hecho para correr y salir de la casa antes de que un rayo la alcanzase y le prendiese fuego otra vez con el escritor dentro. Según le contó a la policía, algo agarró a su padre, algo rugió, algo se dibujó en las tinieblas, algo grande y terrible, y un hombre y una mujer cogidos de la mano se acercaron a él, deslizándose sin tocar el suelo. «Ven con tu padre», murmuraban con la boca cerrada. «Ven con tu padre». En el barrio residencial Los Laureles hay un terreno quemado al lado de un viejo roble. El roble está seco, pero nadie se atreve a cortarlo, aunque atraiga los rayos. El vecindario de la urbanización hace como que no ve el árbol ni la mancha oscura en el suelo de lo que antes fue una vivienda. 3 mujeres que llegan cada primavera para abrir sus casas cerca de allí comentan que por fin una tormenta acabó con el mito del lugar, pero no con el roble, guardián de secretos y misterios, y lamentan la suerte de aquel escritor, muerto justo en el momento de mayor éxito, y de su hijo, que heredó los derechos de las novelas, revalorizadas por el episodio macabro, y que no volvió a hablar. Aislado del mundo en un piso pequeño de la ciudad, rodeado de otros pisos, rodeado de asfalto y cemento, lejos de los árboles. Tal vez no eran los rayos lo único que atraía aquel roble seco, y seguramente todavía siga en pie, en cualquiera de esas urbanizaciones en las que vivimos o nos gustaría vivir. Un árbol feo que estropea el paisaje, o que lo mejora, según busques armonía o extrañeza. Aviso número 12.
Árboles siniestros. Desconfía de los árboles amistosos y de las plantas con flores aromáticas. De alguna manera, saben que pueden engañarnos. Ellas, que no persiguen ni se desplazan a los seres humanos, que nos consideramos más fuertes, más ágiles, las criaturas más inteligentes del planeta. Los árboles son testigos de lo que hacemos, y algo debe de pasar por ellos, pues pueden acogernos, alimentarnos y resguardarnos, pero también enloquecernos sin remedio, e incluso llevarnos a la muerte. Entre los árboles se esconden las cabañas de las brujas, que conocen plantas para herir o curar, según el caso. Hay un bosque en Japón donde dicen que va la gente a suicidarse, y en Guadalajara, México, existe el árbol del vampiro, que sangra cuando lo cortan. Igual que sangra aquí, en Galicia, el roble de Allariz o el de Vilar de Francos. Si quieres mantener la salud, protégete con un laurel o un limonero. Y no te duermas bajo la sombra de la higuera, del nogal o del castaño. Historias del ataúd. En la sección Cuentos del ataúd abrimos nuestro pequeño ataúd de cartón y sacamos un microrrelato. Así que vamos a ver qué microrelato sacamos hoy. Primero lo abrimos. Vamos allá. Nuestro apartado de efectos especiales está trabajando. Y le toca a Rocío. Soy yo la mano inocente. Muy bien. Vamos a ver. Uy, hay muchos relatos. Yo. Sí, te voy a tocar. Uy, qué pequeñito. Sí, es pequeño. Pequeño. Pero tiene buena vista. Papel rosa. Está escrito en letra grande. ¿Tiene firma? No está firmado. Uy. Y dice, es breve, ¿eh? ¿Sí? Sí. Lo voy a leer una vez solo. Vale. Así que mucha atención. Dice, no me gustan mis compañeros de clase. Mi lápiz nunca estuvo tan rojo. ¡Qué bruto! Ay. Mira, los ojos. Vale. Estaba dándole... Ah, ¿Ves? Bueno, Mira, está claro, ¿no? está claro. creo que no hay Breve, lugar a muchas intenso. interpretaciones. Sí, no hay lugar, no. Vale. ¿Quién no se siente identificado? Uf. Pero para matar a todos. Es un bueno, yo asesino no- en serie, por favor. No, dice... Bueno, no Ya, dice- yo no creo que los haya matado, solo Yo creo que mutilado. tampoco. En los ojos. ¿Cuántos? Bueno, los ojos porque... Porque es así el sitio donde dices, ¿dónde clavo un Un lápiz? lápiz. Bueno, Que haga mucho daño en una oreja. Por Para ejemplo, bien- quiero decir, yo de primera me vino el ojo, pero... Bueno, pues este no sé si los mata o no. Pero bueno. lo que está claro es que su lápiz nunca estuvo tan rojo. O sea, ya Quiero decir lleva... que No es la primera Efe- vez. Efectivamente. Ya tiene una tradición. Efectivamente. En el parvulario ya lo hacía. No sé, Dios no me ya- extraña que no esté firmado ese cuento. No está firmado. Porque Yo no qué ingenua soy, yo no pienso que los mató, yo pienso que los ponía verdes, rojos. los ponía rojos. que los insultaba. Sí, claro. yo pensé que tenía una lista y los iba subrayando en rojo Claro. los chungos. Sí, los chungos. Los chungos en rojo. Pero su lápiz nunca estuvo tan Tan rojo rojo, de estar, no es ser, no es un lápiz no es el rojo. lápiz rojo donde los o sea, apunta. es- ah, ah. Nunca estuvo Y tan dice- rojo. Podía estar rojo de calor, de tanto De como emoción. utilizaba. A mí me acaba de venir a la cabeza un día que yo estaba sentado con un niño que se llamaba... ¿Cómo se apellidaba? Neira. Se apellidaba Neira. Y le estaba tocando, el típico, era el típico así, toca narices, tocándole con el dedito en la espalda del de delante. Y el de delante era un niño muy bueno, que se llamaba Roy, muy, muy bueno. Y Roy se giró con cara así como ¡guau!, totalmente desquiciado, y le clavó un lápiz en la palma de la mano que le atravesó hasta el suelo. Ay, sí. En serio, te lo estás inventando. Pero eso No. es imposible. No me parece tan descabellado eso, ¿eh? Porque a mí me suena que esas cosas se hacían.
Y lo está haciendo. Aquí está con De clavar lápices y tal. No solo amenazas. No amenazabas, o sea, Claro, es como lo que pasa dice es que él, lo de que cuenta repente... José, de que le atraviesa, bueno... Bueno, lo de atravesar sí que no la sé, diste- pero la de diste con Rocío, clavar es decir, lápices y clavar tal, y sí. Y todo eso sí que debe hacer mucho daño también. Y que profundicen la carne, pues hasta puede ser. Pero ahora que salga por el También otro lado, depende ya- de qué lado de la mano, ¿sabes? O sea, si lo clavas aquí es muy difícil porque hay... Huesito. ¿Y cómo era? ¿Que no soportaba? ¿Cómo decía? No me gustan mis No me compañeros. gustan. No En me gustan. general. Claro, no es que sí. Ni siquiera es que esté un nivel de hartazgo. No, alto, no, simplemente no le gustan. No me gustan. Y no dice algunos compañeros, no dice, no me gustan. En general. Todos. No dice todos, pero dice, no me gustan mis compañeros de clase. Sí, suponemos que son todos, Todos. claro. Sí. Si no- Claro, mis compañeros. Y que no será me el gustan. típico niño o niña que acaba de llegar al colegio o algo así. No sé, pero tiene un punto, tiene este punto de no ser el acosada, sino decir, bueno, no me gustáis. Uno contra todos, ¿sabes? Tipo O una contra Miércoles todos. Addams, ¿no? Claro, sí. Sí. Pero Sí, en- pues tiene un aquel miércoles Adam, sí. Voces desde el más allá. Queremos escuchar esas voces que nos llegan desde diferentes lugares. Voces de personas que saben sobre el miedo, sobre los miedos, que los escriben, los dibujan, los cuentan, los imaginan y los comparten. Personas que de algún modo son, para quienes hacemos este podcast, una referencia en los ámbitos misteriosos que nos ocupan. Hoy en Voces desde el Más Allá entrevistamos a Marta Escudero. Nació en Ciudad de México, pero desde el año 93 vive en Barcelona dedicándose a la narración oral. Su repertorio se nutre de mitos, cuentos y leyendas tradicionales y de relatos y cuentos de autor. Fue programadora y directora de diversos ciclos y temporadas de narración oral en Barcelona y de las 6 ediciones de Un río de cuentos. Dirigió y condujo un programa de radio dedicado a los cuentos y al arte de narrar. Ha publicado cuentos originales, adaptaciones de cuentos populares, artículos de reflexión sobre el hecho narrativo y 2 CDs de cuentos y canciones. Ha participado en diferentes festivales, ciclos y maratones de narración oral en la mayoría de comunidades de España y en Portugal, Francia, Andorra, Brasil y México. Cree que la narración oral es un arte, el arte de la relación a través de la palabra. La primera petición es si nos puedes contar la primera vez que te acuerdes de haber sentido miedo. Sí, tengo como 2 entradas en mi cabeza y son de cuando yo era muy pequeña, una más pequeña que la otra. Tendría que tener unos 4 o 5 años. Y yo no sé si es miedo, es que también miedo o susto, una ansiedad, una cosa terrible de ver cómo el señor Antonio Pastor, que era nuestro vecino, que era un hombre muy adorable y que me quería mucho, bueno, ellos eran valencianos y en México se hacían las fallas. Había fallas y había la Casa Valencia. Entonces, el señor Antonio Pastor era el presidente de la Casa Valencia y para encender la falla, él se tenía que meter dentro. Entonces, a mí todo eso me daba mucho miedo. El fuego me daba mucha impresión y luego me daba mucho miedo los monos, los muñecos, los ninots de la falla, que eran muy grotescos. Eso me causaba mucho miedo. Esa es una cosa muy pequeña, porque tendría que tener 4 años como mucho. Y luego hubo otra cosa que es así, que la tengo guardada, que también tendría yo que estar por los 6 años, algo así. Un domingo que fuimos a visitar a unos parientes y me mandaron al cine con mis primas, que eran mayores. Y tan majas no tuvieron ningún empacho de llevarme a ver una película que era sobre un suplicio de brujas. O sea, las descuartizaban, las quemaban, las torturaban fatal. Era muy gore, o sea, o al menos esa es la sensación o el recuerdo que yo tengo. Y eso me sentó fatal. Además, no podérselo decir a nadie, ¿no? Y hacer que no pasaba nada, porque estaba con mis primas, que eran las mayores, y además eran las guays, ¿no? Fue muy feo. Yo soñé mucho con
con eso y me daba mucho miedo. Ay, no me extraña, pobrecilla. Mira, aquí en estas latitudes hay como una serie de tópicos, ¿no?, asociados a la cultura mexicana que nos fascinan, nos atraen al mismo tiempo. Y después, cuando se estrenó la película Coco, pues aquí también hubo, pues, toda una, ¿cómo diría yo?, un revival, ¿no?, de esa fascinación por México, por el Día de Muertos. También tiene que ver cómo vivimos la muerte aquí, lo diferente que se vive en México, ¿no?, todavía hoy. ¿Hasta qué punto eso influyó en ti? Porque claro, tú ya llevas bastantes años fuera de México. ¿O sigue estando presente o no? Bueno, el tema de la fiesta, de la celebración de los muertos, digamos que yo en mi formación religiosa no la viví, porque esta es una celebración que no es religiosa, o no lo era, bueno, no lo es, ¿no? Esto la iglesia lo veía con malos ojos, claro, porque era una celebración pagana, ¿no? Entonces, digamos que en mi entorno familiar más cercano, pues no se celebraba a los muertos como se les celebra, ¿no?, en la cultura popular de México. Entonces eso yo lo comencé a vivir, pues cuando comencé a ser muy rebelde con mi adolescencia, mi juventud, y empecé a valorar mucho lo que era la cultura popular de mi país, esto en México. Pude poder visitar los lugares donde se vive esa tradición de una manera muy fuerte, muy instaurada, ¿no?, de este recuerdo, de este trabajo para el muerto, digamos, ¿no? Este respeto, ¿no?, sobre todo. Y ya el sumum llega cuando salgo de mi país y veo todo eso desde fuera. Y entonces encuentro toda una serie de valores sociales, culturales, todo lo que estos ritos conllevan, ¿no?, con tantos elementos que entran en juego y con este concepto de la muerte que no tiene que ver con el cielo o la recompensa, sino con el descanso. Con el descanso, decir, bueno, pues ya no va a sufrir más, ¿no? Que es una cosa que hay mucho en México. No, pues ya le tocaba, ya le llegó y ya no va a sufrir. O sea, la muerte es la que te quita el hambre, te quita el dolor, te quita la preocupación. O sea, la muerte es un consuelo. Entonces, eso yo creo que está muy instituido en la cultura mexicana. Uh-huh. Y en tu caso concreto, porque yo te he visto, te sigo desde hace muchos años en tu faceta como narradora oral, y yo sé que no solo cuentas relatos pues tradicionales, de mitos o leyendas, cuentas relatos literarios también relatos de creación tuya. ¿Hasta qué punto este tema que nos ocupa, el tema del miedo, de los miedos, influye en tu repertorio o en tu profesión? Bueno, dejando aparte el tema de la muerte en sí, porque uno de mis primeros espectáculos fue hablar de la muerte y de esta tradición, ¿no? Pero yo a veces, y ya a estas alturas del partido, como quien dice, ¿no?, me he puesto a reflexionar sobre mi repertorio, sobre lo que cuento, sobre lo que sigo contando después de tantos años o de las pocas cosas que voy incorporando ahora. Y me doy cuenta que lo que estoy contando es algo que va, ¿cómo decir?, que me da soporte, porque me da miedo perderme. O sea, me siento muy frágil, ¿no?, ante la vida en general. Entonces, son cosas que me dan soporte. Son como quitamiedos las historias que ahora estoy contando, sin pretenderlo. Ajá. Así en general, estás hablando de diferentes tipos de miedos, ¿no? Sí, o sea, desde el miedo el miedo al fracaso, el miedo a la pérdida, el miedo al dolor, ¿no? Todo ese tipo de cosas, al dolor físico y emocional, ¿no? Esas cosas, eso me preocupa mucho.
Ajá. En las entrevistas que estamos haciendo con diferentes personas creadoras en diferentes ámbitos, aparece lo que tú comentas, ¿no? Que muchas veces en tu ámbito de creación, pues de alguna manera no es que te enfrentes, sino que pues concretas esos miedos o por decirlo de alguna manera, los exorcizas, ¿no? Que a través del arte en muchos casos. Y en tu caso, ¿cuáles serían los referentes que tú tienes en general? Puede ser referentes pues, literarios, referentes fílmicos, musicales, porque también nos gusta que las personas que nos escuchan pues tengan así, a partir de vosotras, otros lugares de atención. Es decir, pues no conocía a esta persona o a esta película, a esta autora. No me gusta ver películas de miedo. A ver, no me gusta porque a veces, o sea, me cuesta conectar y siento que están atentando contra mi inteligencia, ¿no? Entonces, hay cosas, tiene que estar muy bien hecha la película, creo yo, para que me dé miedo, ¿no? Pues me espanto y eso, así, ¡ay!, ¿no? Pero no, realmente las películas de miedo, catalogadas de miedo no me dan. Pero el otro día vi una película, madre mía, que mira, yo tengo que reconocer que yo de cine, por ejemplo, no soy así, ay, pues tal director, tal otro, no conozco alguna cosa, pero entonces cuando veo que por ahí están pasando o hay alguna película de algún director, digo, mira, me voy a culturalizar un poco, ¿no? Entonces, una película de Lars von Trier que se llama La casa de Jack, Madre del amor hermoso. Qué mal lo pasé, pero qué mal lo pasé. Mira, con decirte que hubo una escena en que hice así, o sea, me tapé los ojos, mucho tiempo hacía que no me pasaba eso. Y entonces ahí reflexioné sobre ¿qué me da miedo, no? Y es el mal personificado en ese personaje de esa película, ¿no? Es el diablo, ¿no? Es horrendo, pero mal rollo feo, muy feo. No quiero hacer spoilers de la película, pero hay unas escenas, hay una que es verdaderamente, no sé si vale que la diga. No sé, porque a mí me está quitando muchas ganas de ver esa película. Sí, bueno, pues te la recomiendo, porque madre mía, qué mal lo he pasado, Dios mío. Y entonces pensaba, pero esto no la ponen como película de miedo, pero Dios mío, es que te descoloca tanto, que dices, es ahí donde dices, qué terror, de verdad. Uh-huh. Sí. Y mira, para acabar, a nosotros nos gustaría que nos contases no una ficción, sino un hecho real que te haya pasado terrorífico, realmente. Pues mira, es una cosa que no tiene que ver tanto con lo sobrenatural, tiene que ver mucho con lo natural porque fue el penúltimo terremoto de México, de la Ciudad de México. En la Ciudad de México yo viví en un terremoto, el del 85, que se cayó media ciudad. Y luego en el 2017 volví de viaje y me tocó vivir otro terremoto el mismo día, 19 de septiembre, Día Nacional del Terremoto. Porque no te lo pierdas, 1985, 19 de septiembre, 2017, 19 de septiembre, 2022, 19 de septiembre. No vayas el 19 de septiembre a México si no quieres que te pille el terremoto. Bueno, resulta que el 2017 me pilla el terremoto en la Ciudad de México. Estaba yo concretamente en el centro de la Ciudad de México, concretamente detrás de la catedral. Y sentir aquello de todo está cambiando, o sea, las cosas se mueven, o sea, de manera que, y gritos, y gente corriendo, y gente llorando, y dice, ¿qué hago? Y no saber qué hacer. Y entonces quedarme paralizada. Y hacer lo más absurdo, me voy a meter en un lugar a tomar algo porque estoy muy nerviosa, y no darme cuenta que todo el centro se iba quedando vacío. Y llegó un momento en que ya no había manera de salir del centro. O sea, no podía, no había transportes, no había nada. Entonces era un pánico de ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Desconfiando de todo, sintiéndome ajena a un lugar en el que supuestamente yo había nacido, ¿no? Fue
una cosa tan terrible, lo llevé tan mal, que toda la situación hizo que pasaban los días y a los 2, 3 días de pronto me echaba a llorar y no sabía por qué. Y era por esa sensación de verdad fue muy, muy terrible, muy terrible. Hasta aquí este episodio de 13 avisos. Muchas gracias por acompañarnos. Que paséis unas buenas noches. Y por cierto, un consejo. No huyáis del miedo. Espantadlo.